que nos quedamos en el punto de empezar un apartado del documento de Arengaos que se titula En la alegría del sí fiel. Y empieza diciéndonos el documento que quien ha encontrado al Señor, es un poco el resumen de todo lo de los días anteriores, quien ha encontrado al Señor y lo sigue con fidelidad es un mensajero de la alegría del Espíritu. Pero solamente quien lo sigue con fidelidad, quien lo sigue a trompicones, de mala gana, refunfuñando las 24 horas del día, en realidad no lo sigue, se arrastra penosamente y eso no es seguir al Señor, eso es arrastrarse penosamente y malvivir, o sea, es sobrevivir, ¿no? Y nosotros no estamos llamados a sobrevivir, sino a vivir en plenitud y a vivir en plenitud una vida feliz. Una vida feliz ya aquí, ahora, para después poder seguir siendo felices en el cielo, ¿no? En la eternidad. Y decíamos el otro día que la alegría no es algo que se improvisa, como la felicidad. Y la alegría y la felicidad no lo dan lo que hacemos. Puedo hacer una cosa, hacer otra, lo que me gusta hacer, lo que no me gusta hacer, lo que me apetece hacer, lo que no me apetece hacer. Lo que hacemos no nos da la alegría y lo que hacemos no nos da la felicidad. La felicidad nos da alegría y la alegría nos la dan lo que somos. Lo que yo soy me da la felicidad. Lo que yo soy me da la alegría. Lo que yo soy por decisión propia. No es algo que a uno le toca en un sorteo, ni la alegría ni la felicidad. Hay gente que tiene mucha suerte, todo le va bien en la vida. Claro, es muy feliz porque siempre ha tenido mucha suerte en la vida. Mentira. Yo conozco gente que ha tenido mucha suerte en la vida humanamente hablando, que lo ha tenido todo y vive con un vacío interior impresionante y al final acaban con una depresión de caballo, no, de camello o de elefante. Y un sinsentido absoluto. Y gente que desde que ha nacido parece que ha venido a este mundo a sufrir porque todo le ha salido humanamente al revés y se las han dado todas una detrás de otra. Y sin embargo esa persona derrocha alegría, derrocha energía, derrocha felicidad, optimismo y es una bendición estar a su lado, ¿no? ¿Por qué? Porque quien ha encontrado al Señor y lo sigue con fidelidad es un mensajero de la alegría del Espíritu Santo. Y solo gracias a este encuentro o reencuentro, a veces es un reencuentro, hay gente que está un tiempo, se despiste y tiene que reencontrarse con el amor de Dios, que se convierte en una feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad de la que hablábamos el otro día, ¿no? Del yo, mi, me, conmigo, me pasa, me gusta, me, mi. Hay personas que utilizan continuamente la primera persona en reflexivo, ¿no? Y toda su vida es así. Yo, mi, me, conmigo. Hay que salir de esa autorreferencialidad y de esa conciencia aislada y volcarse, ¿no? Hacia Jesucristo y hacia los hermanos. Nos dice el documento, es el documento Alegraos, algo que es muy importante. A mí me parece importantísimo porque en la vida religiosa ha habido deformaciones graves en esto que os voy a decir ahora. Dice la congregación que la persona es llamada y convocada, la persona vocacionada, la persona llamada a la vida consagrada, es convocada a ser ella misma. Nadie de verdad es tan ella misma como la persona que se ha encontrado con Jesucristo, se mira en Él como en un espejo y vive solamente volcada y vuelta hacia ese espejo, mirándose a sí misma, pero no a sí misma, sino reflejada en ese espejo. Mi experiencia de vida es que las personas más maduras, más plenas, de mayor calidad humana, por supuesto de mayor calidad cristiana, santas, son las personas que han salido de esa autorreferencialidad, han respondido a la llamada de Dios y son, por encima de todo, ellas mismas.
Porque parece que el hecho de ser monja, hablo de ser monja porque yo soy monja y desde donde puedo hablar por experiencia, es entrar como un borrego por el carril y hacer todo lo que hacen los borregos. Todos igual. No. Una cosa es que en el monasterio, en cualquier forma de vida consagrada, cualquiera, tiene que haber unas normas, porque si no la jungla no tendría nada que ver, sería una balsa de aceite al lado de lo que podría ser el monasterio sin normas. Una auténtica jungla, pero multiplicada, ¿no? Entonces, hay unas normas externas, lo mismo que hay una manera de vestir externa, un atuendo, que nos identifica como miembros de una misma familia, como personas vocacionadas a vivir una misma llamada, un mismo carisma. Entonces, todas las que estamos aquí vamos vestidas igual, estamos dentro de la misma realidad vital, de la misma realidad material, de este monasterio, en esta ciudad concreta. Cumplimos un horario que es para todas igual y unas normas externas que son un principio para todas igual, ¿no? Esto es necesario para que haya un orden y para salvaguardar la paz, porque si cada uno hiciera lo que quisiera, íbamos a saber lo que es bueno. Eso es la realidad concreta que te toca vivir, ¿no? Y es objetivo que es así, aquí hay unas normas, unos modos, y en toda vida religiosa hay unas normas, unos modos, o debe de haberlas. Y si no las hay, muchas veces así están las cosas como están, ¿no? Bien, pues dentro de ese marco externo que es igual para todas y en el que debo integrarme, y es signo de madurez saber integrarme, porque hay personas que parece que las pagan por ir a contrapelo. ¿Dónde va la comunidad? ¿Arriba? Uy, pues yo quiero ir abajo. ¿Dónde está la comunidad? ¿Abajo? Uy, pues a mí me apetece subir arriba. ¿Que la comunidad está a la derecha? Oye, pues yo ahora lo que tengo ganas de dar un paseo por el jardín. ¿Que la comunidad está ahora merendando en la huerta? No, pues yo ahora me voy a hacer un rato de oración al sagrario. Hay personas que son así, ¿no? Son un problema, pero un problema para ellas mismas, que siempre están descolocadas y desorientadas, ¿no? Bueno, pues digo que es un signo de madurez humana ser capaces de hacer lo que hace la comunidad y de no singularizarse, de no estar todo el día dando la nota, de integrarse, ¿vale? Pero integrarse en la comunidad y ser una más del grupo y de verdad hacer comunidad nunca tiene que significar que perdamos nuestra propia identidad. Mi identidad personal, lo peculiar mío, que es único, mío e intransferible, eso nunca está en colisión con la integración en el ritmo comunitario. Es más, estoy llamada desde ese ritmo comunitario a vivir una libertad interior absoluta y a ser yo misma por encima de todo. Ser yo misma por encima de todo no implica hacer lo que me sale de las narices. Pequeño detalle. Es que si tengo que ser yo misma, tendré que hacer lo que me dé la gana. Pues verás tú cómo haga lo mismo la otra y la otra y la otra para ser ella misma. Lo que os digo, la jungla sería una balsa de aceite al lado de la que se podía preparar aquí. Iba a ser entretenido. No, yo soy yo misma desde mi libertad. Y desde esta libertad opto por entregarme, abnegarme, darlo todo libremente. Y entonces es cuando más que nunca voy a ser yo misma, porque nunca una persona es tan libre, ni tan de verdad ella misma, como cuando se sumerge del todo y se entrega del todo al querer de Dios. Nada nos hace más libres y más nosotros mismos. Por una razón, porque yo no sé, y yo no sé ser, y yo no soy fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa que somos convocadas a ser nosotras mismas? Esto también es muy importante. Pues significa que estoy llamada a ser lo que puedo ser, no Superman.
Es que eso crea muchísimos problemas. Es que yo quiero ser como fulanita, que hay que ver cómo canta. Pero vamos a ver, hija mía, si tienes una oreja al frente de la otra desde el día que has nacido, pues por mucho que ensayes los alaridos, porque nunca será música, saldrán más o menos nítidos, pero siempre serán alaridos. Pues ¿por qué no? O sea, si tú no tienes oído musical, puedes pasarte la vida entera ahí, porque quieres ser como fulanita. Y fulanita, pues la pobre no, yo no es eso, a mí cantar me da igual. Yo lo que quiero es bailar. Pero tengo los pies planos. Una pronunciada escoliosis y una pierna 1,5 cm más corta que la otra. Pero yo quiero bailar. Pero que no, que tú no estás llamada a eso. Tú estás llamada a ser lo que puedes ser. Y bailar no. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Y no pasa nada. Estás llamada a dar lo mejor de ti. Mira, hay una cosa que todo el mundo puede dar. Un talento que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene. Y casi nadie potencia al 100%. ¿Cuál talento es ese? La capacidad de amar como Dios nos ama. Ese talento lo hemos recibido todos. Si no lo hubiéramos recibido, no sería un precepto de nuestra fe amar como Jesús ama. Bueno, pues ese talento que lo tiene todo Peter, ni Peter lo usa. ¿No? O no lo usa al 100%. Es el talento más importante, el más valioso, el que todos tenemos, el que estamos obligados a usar, y al 100% de nuestra capacidad de amar, no amar casi nadie. Y preocuparnos de estudiar seriamente cómo ama Jesús para amar como Jesús nos ama, yo me encontré a pocas monjas preocupadas por eso. La primera que no se preocupa siempre por eso, todo lo que debería preocuparse soy yo, vamos, no me estoy eximiendo. Pero hablo desde la experiencia de ver monjas, de hablar con monjas, de tratar a monjas, ¿no? Quien dice monjas, me imagino religiosas, religiosos, sacerdotes, consagrados en general, ¿no? Es algo que nos pasa a todos. Queremos hacer muchas cosas, se nos olvida cuál es la principal, ¿no? Que es estar con el Señor y amar como Él ama. Y podemos decir, esto lo dice un documento, no otro era un paréntesis que os he metido yo, podemos decir que la crisis de la vida consagrada depende también de la incapacidad de reconocer esta llamada profunda, incluso en los que viven ya tal vocación. Estamos aquí, pero muchas veces no nos enteramos bien para qué estamos aquí. Tenemos que tener cuidado de que ya que nos hemos puesto en marcha, al final no nos impulse la inercia, ¿no? Que nos impulse de verdad Jesucristo y su seguimiento, el deseo de su seguimiento. Quizás nos encontramos también en una crisis de humanización. No siempre vivimos una verdadera coherencia, heridos por la incapacidad de realizar en el tiempo nuestra vida como vocación única y camino fiel. Un camino cotidiano, personal y fraterno, marcado por el descontento, por la amargura que nos cierra en la lamentación, en una permanente nostalgia por caminos inexplorados y por sueños no realizados. Y esto se suele convertir en un camino solitario. Hay personas, el otro día lo decíamos un poco, ¿no?, que en aras de lo que Dios les pide, que hay que saber si Dios se lo pide, o es una neura que les ha... pues llevan una vida complicadísima. Y siempre están buscando la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, y tú estás aquí en esta comunidad concreta, y bueno, pues
Evidentemente tenemos las constituciones, tienes a los superiores que te manifiestan la voluntad de Dios, y luego tienes a las hermanas, el ritmo comunitario, la realidad que te toca vivir. En todo eso tienes que descubrir al Señor, descubrir cómo te sale el encuentro y descubrir su voluntad, ¿no? Que ya sí, pero claro, es que yo lo que necesito es la voluntad de Dios. Estoy diciendo, a ver, que las hermanas, los superiores, las leyes, las constituciones, pues todo eso, además de la liturgia, la palabra de Dios, la oración, el Señor se va mostrando ahí, ¿no? Ya. Pero claro, es que a mí el Señor me pide distinto. Vaya por Dios, tú tienes que ser la distinta. ¿No te podrá pedir como a todos? No. Entonces, como a mí me pide algo diferente, ¿pero qué te pide? No sé. Estoy en búsqueda de la voluntad de Dios. Está en búsqueda, ¿qué hace aquí? Pero bueno, la voluntad de Dios, y es como lo de la última moda. Quiero ir a la última moda, tengo un trozo de tela, pero es que quiero hacer un traje a la última moda, entonces nunca voy a cortar el traje porque nunca va a ser la última moda, siempre vendrá otra que ya la anterior es la penúltima. Pues esto es igual, la voluntad de Dios, la última moda, y nunca van a encontrar, y eso se traduce en amargura, en malestar, en frustración, en personas descentradas, descuadradas, descolocadas. Y si me apuras mucho y lo llevas al extremo, en personas que acaban perturbadas, que acaban con una especie de neurosis, de buscar, no sé qué quieren buscar. No, si tú ya estás aquí es porque ya has encontrado. Lo que tienes que hacer es dejar de buscar y ponerte a vivir lo que hay aquí y humanizar tu llamada concreta. Porque la llamada no es una cosa etérea de las nubes, no, es una cosa concreta, con una persona concreta de carne y hueso, que soy yo, en un lugar concreto, físico, que es y con unas personas que están a mi alrededor y unas circunstancias muy concretas. La llamada de Dios no es una cosa de, etérea, no. Se realiza en lo humano, en mi humanidad y en la humanidad de las que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, tengo que lanzarme ya a vivir eso y dejar de soñar como Alicia en el País de las Maravillas, no sé, Peter Pan, todo eso genial cuando uno es pequeño, pero ya en el convento ni Peter Pan ni Alicia, o sea, aquí, lo de todos los días, la realidad concreta que te toca vivir, ¿no? Porque de lo contrario nuestra vida, dice el documento, que está llamada a la relación horizontal y vertical, horizontal con las hermanas y vertical con Dios. Nuestra vida que está llamada a la relación en el cumplimiento del amor, que es la ley suprema, puede transformarse en tierra desierta. Y podemos acabar resecas, como dice el Salmo, como tierra seca, amostada, sin agua. Entonces es una triste gracia, estar aquí para acabar reseca, ¿no? Y agostada y sin agua. Estamos invitadas en cada edad, y es subrayado el en cada edad. Bueno, es que parece que llegando a los 40 ya hemos cumplido. Estas que están en el domingo espabil, porque están todavía a ver si acá, porque yo ya tengo cierta edad y yo ya. A los 40, a los 50, a los 60, a los 80, a los 90, a los 120, espero que no lleguemos. A la edad que sea, estamos llamadas siempre a volver al centro profundo de la vida personal, donde se encuentran el sentido y la verdad última de las motivaciones que nos han traído aquí, ¿no? De nuestro vivir. De nuestro vivir con el Maestro, con los discípulos y las discípulas del Maestro. Y uno mira a su alrededor y dice, ¿y estas son las discípulas del Maestro? Anda, no me cuentes chistes. Oye, lista. ¿Y tú qué eres? Una discípula del Maestro también. Y tú nos verás así. Espera, que nos trajo cuando te miramos a ti. Mira la discípula, ¿no? Pues es que gracias a Dios, lo he dicho muchas veces, gracias a Dios, el discipulado es un aprendizaje continuo de seguir al Maestro. Y al Maestro se le aprende a seguir siguiendo.
Y gracias a Dios el maestro es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que tiene predilección por los mendrugos y las mendrugas. Y así yo puedo estar aquí. Y así yo puedo ser consagrada, y así yo puedo ser discípula de mi Señor y seguirle y aprender del maestro. Los consagrados, como nadie en la iglesia, pero los consagrados de manera especial somos los más pobres de entre los pobres. Somos los más enchufados, los más privilegiados, los que hemos recibido la parte mejor que no nos será quitada. Pero nos han dado gratis y por desgraciados, que nos ponen estupendos, ¿eh? Es que yo soy un alma consagrada, porque les digo, un momento los valores. Oiga, gracias a Dios que eres un alma consagrada y así tienes algo valioso. Porque si no, ¿qué sería? ¿No? Y luego hay un tema que es la fidelidad. Palabra masticada y machacada hasta la saciedad. La fidelidad, porque hay que ser fiel, porque yo quiero ser fiel. A veces te encuentras con monjas torturadas, machacadas, angustiadas, porque tengo que ser fiel, porque tengo que ser fiel. Que ya llorando con una sensación de angustia vital en su vida, que será ser fiel, y digo, pues si ser fiel es así, quita, yo infiel, porque qué angustia, qué agobio. Yo tengo que ser fiel, pero ser fiel a quien ni saben, pero repiten como papagayos que tienen que ser fieles. Pero la fidelidad, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Fiel a qué? Yo diría primeramente fiel, desde mi experiencia, a mi conciencia de que no puedo nada. Fiel a no perder de vista eso, que es la única realidad de mi vida, que sin Jesús no puedo nada. Ser fiel a permanecer en el punto exacto desde el cual tengo esa perspectiva, que es la verdad, que yo no puedo nada, no moverme ni a derecha ni a izquierda para sentirme más o mejor. Ser fiel a permanecer pequeña, a permanecer pobre, ser fiel a reconocerme con amor, una pobrecita nada y no más. Ser fiel a eso, no ser fiel a hacer cosas, a cumplir cosas, que no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero ser fiel a mi propia conciencia de pequeñez. Ser fiel a permanecer pequeña, a consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerzas, a no querer crecer, a no querer promocionarme, a no querer medrar. Ahora voy con mi rollo personal. Ahora voy con lo que dice el documento, que es mejor, ¿vale? La fidelidad, dice Alegraos, es conciencia del amor que nos orienta hacia el tú de Dios y hacia cada persona, de modo constante y dinámico. Atención, las marmotas. De modo constante y dinámico, mientras experimentamos en nosotros la vida del resucitado. Porque solamente la vida del resucitado nos puede dar dinamismo y fuerza y constancia. Si no, nos repantengamos y a dormir. Yo te digo, atención las marmotas que siguen en el sepulcro y no han resucitado. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el número 1, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. ¿Cómo insiste el Papa en todos sus documentos, en todas sus exhortaciones, en todo su magisterio? Que huyamos del aislamiento como de la peor peste, de la solitariedad, del aislamiento, del encerrarnos en nosotros mismos. Continuamente lo repite el Papa, que salgamos de ahí, que ese es un agujero que solo nos puede conducir a la muerte. El discipulado fiel es gracia y es ejercicio de amor. Ejercicio, lo dice aquí, de caridad oblativa a Dios. Seguido el romanticismo del amor. ¡Ay, el amor!
qué romántico, de romántico nada. Caridad oblativa, o sea, de chincharse, que decía la niña Mari Carmen, ¿no? Que hay que chincharse. Eso es caridad oblativa. Que para ser santo, para vivir la caridad verdadera, hay que chincharse. ¿Cómo? ¿Que me tengo que chinchar todo el rato? Hombre, todo el rato no. Pero bastante rato sí. Sobre todo, chincharme yo para no chinchar a los otros. Hombre, sí. La ley de Dios tiene 10 mandamientos. Y el 11º es no molestar. Molestarme yo y no molestar. ¿Es un mandamiento de la ley de Dios? Yo, con el permiso de Dios, lo colocaría como el 11º. 11º mandamiento, no molestar. Lo cual equivale a molestarme yo, antes que molestar a los demás, ¿no? Eso no lo dice el Papa en Alegados, pero a lo mejor si le escribo una carta y se lo sugiero, lo añade. El 11º mandamiento es no molestar. Eso es caridad oblativa. El 11º mandamiento es que si hay 15 bollos y somos 16, voy a hacerte paso adelante. No hay bollo para mí, pero bueno, me quito la última de la cola. El 11º mandamiento es no correr a toda mecha para coger el ascensor la primera. Por ejemplo, el 11º mandamiento es coger la fruta más pocha y dejarla que es más bonita para las demás. El 11º mandamiento es, antes de lanzarme a coger algo, pensar que al final de la final refectoria hay una y conviene que le llegue algo. Lo cual, para la que es la primera, que en mi caso es una desgracia, porque estoy mirando a ver si llega al final, y siempre digo, si al final sobra, vienes, no, nunca vuelves, señal de que no sobra. Pero claro, es que si no, la pobre de aquel coro de aquel lado, pues puede llevar una dieta estricta. Tenemos que pensar en las demás, ¿no? El 11º mandamiento es no molestar y molestarme yo. Y eso, que parecen tonterías, es caridad oblativa. Y de estar atenta a esos pequeños detalles, ¿no os podéis imaginar lo que una persona crece y cambia cuando vive pendiente de eso? ¿Vale? No como lo que me gusta, como lo que corre más prisa a comer. Es que hay un yogur y una paraguaya. La paraguaya está tiesa, el yogur está caducado. Para comer el yogur. No es que la paraguaya me gusta más ya, pero ahora mismo creo que es, y no te vas a morir, más importante que te comas ese yogur, porque corre más prisa. Por ejemplo, son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero el día a día está lleno de pequeñas cosas de estas. Y cuando una cosa no me gusta, no la tiro o la dejo para que se la coma otra, porque a lo mejor tampoco le gusta. Y la otra, como es más abnegada que yo, es el 5.º día seguido que sigue comiendo la misma cosa, que siguen pasando porque nadie se la come. Entonces esa pobre se ha comido todo de una vez, que por eso se lo hubieran dado el primer día, se lo iba a comer. Porque siguen pasando las cosas, pero nadie la coge. Estas cosas parecen tonterías, pero pasan, ¿no? Claro. Hay unos bollos geniales y una mermelada no sé qué, y pasas y dices, había. Había, ya no hay. Ya me iban a mencionar, no sé qué, y suelo decir, sí, que haya. Pero no sabes lo que hay, ¿no? Porque sin embargo hay cosas que por más que intentas venderlas, dices, serán puntos por comer no sé qué cosa. Oye, ni con puntos, ni con bonos, ni con nada. Son tonterías, pero el amor oblativo va por ahí. Y esas pequeñas cosas construyen la comunidad. Y esas pequeñas cosas y el darnos ejemplo unas a otras, qué importante es. Qué importante es. Por ejemplo, sonreír con una cara de felicidad impresionante cuando han decidido que te gusta una cosa y te ponen un tranco fenomenal y tú no la puedes tener. Y dices, mira qué rico, te hemos puesto lo que te gusta. Y tú dices, muchas gracias. Que tenemos que aprender a aprovecharnos de esas ocasiones, porque son minas para explotarnos, son ocasiones preciosas de vivir la fraternidad, de ofrecerle al Señor pues esos pequeños sacrificios. Yo no soy amiga de sacrificios raros, grandes ni estrambóticos.
pero yo creo que esos tienen valor, ¿no? Y tienen validez. Y son los más bonitos porque no son los que buscas. El discipulado fiel es gracia y ejercicio de amor, ejercicio de caridad oblativa. Cuando caminamos sin la cruz, estas son palabras del Papa a los cardenales en la misa que se celebró en la Capilla Sixtina al día siguiente de su elección, el 14 de marzo del 2013. Y les dice el Papa a los cardenales: cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos. Somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no somos discípulos del Señor. Sin comentarios. Dice el documento: perseverar hasta el Gólgota, experimentar la laceración de la duda y de la negación, gozar en la maravilla y en el estupor de la Pascua hasta la manifestación de Pentecostés y la evangelización de las gentes, son etapas de una fidelidad gozosa en la lógica de la kenosis experimentada durante toda la vida. Creo que se entiende el párrafo, ¿no? Durante toda la vida tenemos que tender a esa kenosis, a ese abajamiento, como Jesús, ¿no? Que se despoja de su rango y toma la condición de esclavo. Y esa kenosis pasa porque sintamos la duda, la tentación de la duda, la tentación de negar al Señor, y pasa también por momentos gozosos como es vivir la Pascua, asombrarse en la Pascua, experimentar Pentecostés, la venida del Espíritu a nuestra vida, y anunciar el Evangelio a las gentes, ¿no? Y eso es algo que es un proceso de toda la vida y forma parte de la fidelidad al discipulado, ¿no? De ser un discípulo fiel, tener esas luces y esas sombras. Porque hay personas que se creen que porque están en una oscuridad, en una noche, en un momento difícil, no están siendo fieles. Y mirad, esto también lo digo desde mi experiencia de vida. Yo nunca voy a ser fiel, porque yo no puedo ser fiel. Yo estoy sostenida en mi fragilidad por el milagro continuo de Dios que es fiel. Él es fiel. Yo no puedo ser fiel. Solamente tengo la voluntad de permanecer, ¿no? En Él, en su gracia, en su amor, en el llamamiento. Quiero ser fiel, pero no puedo ser fiel. Soy sostenida por el fiel. Él es fiel. Lo dice San Pablo: si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. La peregrinación interior se inicia en la plegaria. Para un discípulo, dice el Papa Francisco, lo primero es estar con el Maestro. Eso es lo primordial. La fidelidad empieza por ahí, por estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él. Y esto vale siempre. Es un camino que dura toda la vida. Si en nuestros corazones no está el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podremos nosotros, pobres pecadores, inflamar el corazón de los demás? No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Yo no puedo incendiar a nadie si no estoy previamente ardiendo. Es imposible. Este itinerario dura toda la vida y el Espíritu Santo, en la humildad de la oración, nos hace entender el señorío de Cristo en nosotros. Dice el Papa Francisco: el Señor nos llama cada día a seguirlo con valentía y fidelidad.
nos ha concedido el gran don de elegirnos como discípulos suyos. Nos invita a proclamarlo con gozo como el Señor resucitado, pero nos pide que lo hagamos con la palabra y el testimonio de nuestra vida, y nos invita a despojarnos de tantos ídolos que nos cercan y adorarle solo a Él. Y aquí os pregunto yo y me pregunto, ¿de verdad Jesucristo es mi Señor, mi dueño? Yo soy su esclava, su pertenencia. ¿Le sigo con coherencia? ¿O digo una cosa y luego otra? ¿Le sigo con valentía? ¿O me muero de miedo y voy como Nicodemo, sin que se entere nadie? Yo doy testimonio de mi consagración con valentía, o me avergüenzo del Señor. Ojo, porque si yo me avergüenzo de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar de mí delante del Padre. Esto es palabra del Señor. Y siempre cogemos la parte bonita, pero es que esto también lo dice el Señor. Aunque se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de Él ante mi Padre que está en el cielo. ¿Me dejo llevar por los respetos humanos? ¿Me preocupa el que dirán? ¿Me da miedo vivir el Evangelio y que digan que soy una rara, una idealista, una ilusa? ¿Que hay que ser razonable hasta para vivir el Evangelio? No, para vivir el Evangelio no hay que ser razonable. De hecho, lo que Jesús le dijo al joven rico no era razonable. Lo que el joven rico proponía era razonable. Lo que Jesús le pidió ya no era razonable. Desde el punto de vista humano no era razonable. Las razones y la lógica de Dios no coinciden con la nuestra. Y por último, ¿cuáles son mis ídolos? Todos tenemos ídolos. Mi imagen, el concepto que se tiene de mí, mi físico. Cuando hablo de mi imagen no me refiero a la imagen física, me refiero a la fisonomía moral, a lo que piensan de mí, a cómo me conceptúan. ¿Cuáles son mis ídolos? Lo material, el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a ser mi futuro? Dentro de la comunidad, estar bien considerada, tener un buen oficio, destacar, que me estimen. Caer simpática. Si obedezco y hago lo que me han dicho, van a decir que soy una borde. Entonces me sumo a la mayoría, aunque me doy cuenta de que eso no es. Pero es que si hago lo que han dicho, van a decir que soy una borde. Esto pasa, ¿eh? ¿Cuáles son mis ídolos? Ser moderna es otro ídolo. Ser guay es otro ídolo. Eso va muy ligado a la imagen. Y a caer bien, ¿no? En el documento del Papa
nos indica la oración como el manantial de fecundidad de la misión. Cultivemos, nos dice, la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes. Estar con Jesús nos forma una mirada contemplativa de la historia que sabe ver y escuchar en todo la presencia del Espíritu y de modo privilegiado discernir su presencia para vivir el tiempo como tiempo de Dios. Cuando falta la mirada de fe, la propia vida, nos dice el Papa, pierde gradualmente el sentido. El rostro de los hermanos se hace opaco y es imposible descubrir en ellos el rostro de Cristo. Los acontecimientos de la historia quedan ambiguos, cuando no privados de sentido y esperanza. Y ahora yo pregunto a vosotras y me pregunto a mí, ¿cómo vivo yo mi tiempo? Dice el documento que tenemos que ver, discernir la presencia de Dios en el tiempo, en mi tiempo, para vivir este tiempo como un tiempo de Dios. Para esto hace falta una mirada de fe continua, ¿no? Sobre todo acontecimiento y sobre el tiempo material. El tiempo material no es mío, es mi vida y es mi tiempo. Mentira, ni es tu vida ni es tu tiempo. Es la vida que te han prestado y es el tiempo que te han prestado. Y lo vas a tener que devolver, porque como no es tuyo, al final lo tienes que entregar la vida y tienes que entregar tu tiempo, que van ligados, ¿no? Entonces, como no es tuyo, no tienes ningún derecho a malgastarlo. Primero, es limitado, ¿eh? Bueno, tengo tiempo, ¿tú qué sabes si vas a vivir mañana? Bueno, solo tengo 21 años, tengo tiempo de enmendarme, que no lo sabes. Ponte a ello ya. Y no lo dice el Señor en el Evangelio, velad y orad, porque no sabéis la hora. El tiempo no es mío, eso es lo primero, o no lo puedo utilizar como a mí me dé la gana. Me lo ha dado Dios para que lo use conforme a su voluntad, a sus designios. Y segundo, es limitado, se acaba, se va a acabar, se va acabando. Yo ahora mismo tengo 45 años. ¿Qué he hecho yo en estos 45 años? Y espero que no me queden otros 45, no son los que me quedarán. Pero desde luego, como mínimo estaré en la mitad de mi vida ya. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo de mi vida? Lo estoy empleando a fondo, sin desperdiciarlo, sin malgastarlo, para amar a Dios, para vivir el Evangelio, para ser santa, o llevo toda mi santa vida tocando el violón. También puede ser. Y ese planteamiento tenemos que hacerlo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo estoy empleando mi tiempo? Que repito, no es mío, es el tiempo que me han prestado. Y solo tengo el breve espacio de esta vida, de este tiempo, para amar a Dios y hacerle amar. Y es muy poquito, ¿eh? Cuando viviera 90 años, es muy poquito. ¿Cómo lo estoy empleando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Empleo bien el tiempo o lo malgasto? Lo dilapido. La vida es extremadamente seria, decía San Juan Pablo II, para tontear. Y solo se vive mañana. Y a lo mejor mañana ya no estamos aquí. Tengo que vivir cada instante de mi vida como si fuera el último, con esa pureza de conciencia, con esa libertad, con esa coherencia, con esa autenticidad. Y antes de tomar una decisión, yo hay una cosa
que cuando la vi la primera vez me sacudió fuertemente, fue una sacudida. Y me sigue sacudiendo, pero no tanto como la primera vez. Y es algo que con frecuencia me pregunto a mí misma. Sobre todo cuando tengo que tomar una decisión. Y en función de mi cargo muchas veces tengo que tomar muchas decisiones y algunas no fáciles, ¿no? La pregunta es, esto que estoy haciendo ahora, esto que voy a hacer, es lo que querría haber hecho en la hora de mi muerte. Cuando llegue la hora de mi muerte y me presente ante Dios, y esa nos va a llegar a todos, ante esta circunstancia, ¿cómo, en ese momento, cómo me gustaría haber reaccionado? Pues voy a hacerlo así. Esto os lo comparto como algo mío personal, es mi criterio ante muchas cosas. ¿Por qué? Porque en mi vida yo escojo cómo quiero vivir, cómo quiero reaccionar, cómo quiero gastar mi tiempo. Y esto es algo personal, ¿no? Pero yo creo que debe de ser así. En cualquier circunstancia de mi vida, yo escojo el paraíso, yo prefiero el paraíso, yo quiero la eternidad, porque aquí estoy de paso. Entonces, cualquier circunstancia de mi vida tiene que servirme como un trampolín para eso y llevarme a vivir eso, a preparar esa eternidad. Entonces, mis reacciones, mis decisiones, tengo que procurar que vayan en esa línea. Son preparación de mi eternidad, de mi eternidad, y quiero que mi eternidad sea en el paraíso, no de ninguna otra forma, que hay otras posibilidades, ¿sabéis? Y yo no quiero otra posibilidad más que el paraíso. Eternos vamos a ser todos, la cuestión es cómo. ¿Cómo voy a pasar yo mi eternidad? Y eso lo decido en mi tiempo. Mi eternidad se decide aquí, en mi tiempo. Después ya no lo voy a poder decidir, lo decido aquí, yo, ahora, con mi vida, con mis actitudes. Entonces, cada día estoy decidiendo mi eternidad. Y esto no nos tiene que angustiar ni agobiar, sino vivirlo con muchísima paz, con muchísimo sosiego. Yo no vivo para nada agobiada, no, vivo más ancha que larga. Pero con muchísimo realismo, porque la realidad es esa, que en mi día a día, en mi tiempo, estoy decidiendo lo que va a ser mi eternidad. Y tenemos que ser responsables en el uso de nuestra libertad, ¿no? Y en el uso del tiempo. Y dice el documento, sigo, que podría seguir diciendo muchas cosas de esto, pero creo que he dicho lo suficiente para que podamos reflexionar y pensar y plantearnos las cosas, ¿no? Digo que dice el documento que la contemplación nos abre a la aptitud con P de apto, de capaz, a la aptitud profética. La contemplación hace posible que seamos profetas. ¿Y un profeta quién es? Un profeta es un hombre, dice el Papa Francisco, que tiene los ojos penetrantes y que escucha y dice palabras de Dios. El profeta es un hombre de tres tiempos: promesa del pasado, contemplación del presente y ánimo para indicar el camino hacia el futuro. Ese es el ministerio profético. Y la contemplación nos empuja a la profecía, al ministerio profético. Y por último, decir que la fidelidad en el discipulado pasa
y es probada por la experiencia de la fraternidad. La fraternidad es lugar teológico en el que estamos llamados a sostenernos en el sí gozoso al Evangelio. Qué precioso es este párrafo que acabo de leer. La fidelidad en el discipulado pasa y es probado por la experiencia de la fraternidad. La fidelidad se prueba en la fraternidad. Porque mira, yo cuando estoy sola no choco con nadie, no riño con nadie, no tengo problemas con nadie y soy guay. Cuando salgo de la celda y me encuentro la primera monja es cuando las cosas pueden empezar a complicarse. Y ya me encuentro la otra cuando me encuentro la quinta. Y ahí es donde de verdad se prueba y se acrisola mi fidelidad. Lo que yo tengo en mi corazón aflora en la fraternidad. Porque yo puedo deciros que amo muchísimo al Señor y que estoy en la séptima morada, no, mucho más arriba, en la 17ª por lo menos, porque ha habido que inventar 10 moradas más para que yo pueda estar. Porque mi contemplación es tan alta que Santa Teresa la pobre se ha quedado canija, entonces 7 moradas es una caca, yo tengo 17. Y ya estoy en la 17ª. Y son unos fervores, y un amor de Dios, y un volar por los aires, y unas cosas impresionantes. Bueno, pues bien, guay. Pero ¿cómo es esa monja viviendo en comunidad? Bueno, en comunidad ya pues tiene ciertas dificultades, pero entonces mira, lo demás me importa un bledo. Si tiene 17 moradas como si tiene 57. Porque dice San Juan que el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es mentiroso. Que no me cuente cuentos. Quiero ver a la monja en la salsa con las albóndigas. Ahí. A ver, ¿qué hace? Que no me cuenten, que es que está volando, pues que baje en paracaídas porque la castaña puede explotar. Me da igual lo que haga. Que ve querubines, que le arde el corazón, que vuela para arriba, que baja para abajo, que me da igual. Quiero verla viviendo en comunidad. Sonríe, tiene buena cara, es cariñosa, es alegre, pone buen ambiente, vive el 11º mandamiento. Bien. Lo demás, no, es que lo demás no me interesa, me da igual lo que haga, me da igual. Si le pasan cosas raras, pobrecita, aunque vaya ruido. Pero que me da igual, que a mí eso no me afecta. Yo necesito ver a la monja viviendo en comunidad y obedeciendo y entregándose. Y ahí es donde de verdad se prueba la fidelidad en el discipulado, en el seguimiento, en la vida fraterna. Porque ahí en la vida fraterna, dice el párrafo, es donde estamos llamados a sostenernos en el sí al Evangelio. Porque el Evangelio solamente se puede vivir en la fraternidad. El Evangelio no se puede vivir solo. Porque para amar a los enemigos hay que tener a alguien. Y para poner la otra mejilla, pues te tiene que dar primero el primer torcazo, pues si te dan el primero no te van a dar el segundo. Y a todo el que te pide dale, pues te tienes que encontrar a alguien que te pida, y no vale estar todo el día hacerla para que nadie te pida nada. Que a mí no me piden, pero hombre, ponte a tiro. En el Evangelio se vive en la fraternidad, en la comunidad. Y ahí es donde se prueba la fidelidad a la respuesta. La fidelidad de nuestra respuesta a la llamada de Dios, en la fraternidad. Y en las dificultades de la vida común, ¿no? El Papa, dice el documento, nos invita a renovar y a cualificar nuestra vocación con alegría y compasión, porque el acto totalizante del amor es un camino continuo que madura, madura, madura. Es el Papa el que repite por 3 veces, madura, madura, madura. ¿Por qué? Porque madurar es más difícil que cantar ópera. Y solamente se madura en el amor oblativo, en el roce de unas con otras.
San Juan de la Cruz tiene una imagen preciosa. Dice que los cantos del río son totalmente romos, porque están continuamente por el movimiento del agua, rozándose unos a otros. Entonces se van limando unos a otros. Por eso las piedras del río son totalmente redonditas, no tienen aristas, porque están continuamente limándose unas a otras. Lo que nos hace madurar es el roce continuo de unas con otras. Por eso la comunidad es necesaria, porque nos obliga a salir de nuestro egoísmo y a madurar, porque la persona más inmadura es la más egoísta y la persona más egoísta es siempre la más inmadura. Vamos a ver, esto es el arte de la psicología humana, ¿eh? ¿Quién es el ser inmaduro por antonomasia? El niño. Y el niño es el personaje más egoísta por naturaleza. Yo, mío, y no, lo aprenden a decir, pero rápido. Mío, hay que compartir. Mitos compartir. Mío, yo. La autorreferencialidad. Y mío. El niño, por naturaleza, su primer instinto es egoísta. Yo, mío. ¿Qué le hace al niño salir de su egoísmo? La educación, bueno, sí, pero la educación hace que madure esa persona, que crezca esa persona, que se desarrolle esa persona. Y esa persona, conforme va creciendo y va madurando, va saliendo de su egoísmo. Aunque quien llega a los 80 años en el mismo estado de cuando tenía uno, o sea, con el mismo egoísmo, el mismo chip mental, y no madura ni aunque lo pongas con rayos uva, o sea, no hay manera, o sea, da igual. Hay personas, pero porque viven encerradas en sí y en su egoísmo, ¿no? Entonces, lo que dice el Papa es que vivir nuestra vocación con alegría y pasión, con fuerza, con arrojo, es el acto totalizante del amor, que es camino continuo que madura, 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 en desarrollo permanente en el que el sí de nuestra voluntad a la de Dios une voluntad, intelecto y sentimiento con Dios. Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, en el número 11, dice: el amor nunca, esto qué bonito es, el amor nunca se da por concluido. El amor no dice basta. Nunca se da por concluido y completado. Nunca hemos llegado a la meta en el amor. En el amor no hay fin, no hay final. Se transforma en el curso de la vida, el amor, y madura, y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Y ya por hoy concluimos, porque lo siguiente es consolad a mi pueblo, que ya es otra historia.